Putin está de vuelta en la casa, buscando nuevos cuerpos para alimentar su máquina de guerra. El 29 de septiembre, Vladimir Putin firmó otro decreto, convocando a 134.000 ciudadanos rusos a presentarse para el servicio militar obligatorio. Del 1 de octubre al 31 de diciembre, hombres de 18 a 30 años, que ni siquiera forman parte de la reserva, serán llamados a enlistarse. Pero siendo realistas, nadie va a ofrecerse como voluntario. En cambio, lo que probablemente veremos es a las autoridades rusas recurriendo a atrapar a jóvenes en las calles de la ciudad, en bloques de apartamentos, incluso en sus lugares de trabajo. Secuestran a sus propios ciudadanos para cumplir metas de reclutamiento. Si logran esto, la campaña de reclutamiento de este año será exitosa. La mayor ola de reclutamiento forzado en Rusia en casi una década. Oficialmente, la propia Constitución de Rusia garantiza que estos reclutas solo deben servir un año y estrictamente dentro de las fronteras del país, lejos de cualquier combate activo. Pero si la historia se repite, y normalmente lo hace, entonces estos hombres pronto podrían encontrarse esquivando balas en la picadora de carne, igual que innumerables reclutas antes que ellos. En este video mostraremos cómo el ejército ruso ha tocado fondo. ¿Por qué los hombres rusos rechazan cheques enormes, jugosos bonos de firma e incluso promesas de vodka ilimitado, solo para mantenerse lo más lejos posible del ejército de Putin? Lo más importante es que no solo la incompetencia o estupidez de sus soldados lleva a Rusia a la derrota, más bien cómo el gobierno ruso ha saboteado a su ejército desde dentro, poniendo todo en contra de su gente y haciendo inevitable la derrota. Hasta el verano, Rusia ha tenido más de 1 millón de bajas desde el inicio de la invasión. Con al menos 250.000 soldados muertos, aún así, Putin intenta atraer a cientos de miles de jóvenes rusos a abandonar todo en sus vidas, para que vayan, luchen y mueran en una guerra que parece imposible de ganar. Desde 2025, la situación en el frente empeoró tanto que las tropas ucranianas casi no disparan. Y aún así, miles de soldados rusos siguen muriendo cada semana, únicamente por la sorprendente incompetencia y negligencia de sus propios comandantes. El ejército ruso está en un estado tan lamentable que durante los últimos 2 años, los nuevos reclutas incluso han tenido que comprar equipo básico con su propio dinero. Hablamos de lo esencial: botas, calcetas, ropa térmica y chalecos antibalas. Todo lo que el Kremlin no puede o no quiere dar. La situación es tan mala que algunos reclutas compran su equipo antes de enlistarse, sabiendo que el ejército no les dará nada. En 2022, el precio de un chaleco antibalas aumentó hasta 20 veces respecto a antes de la guerra. Un chaleco de grado 5 que valía 7.000 rublos en enero llegó a 135.000 rublos a fin de año. Y hoy en día, probablemente es aún peor, porque los llamados chalecos antibalas que entrega el gobierno ruso a menudo resultan ser nada más que relleno barato de cartón metido en fundas de tela en vez de Kevlar, obligando a estos jóvenes a gastar sumas exorbitantes solo para evitar ser masacrados. Pero, trágicamente, apenas estamos comenzando. Durante estos pocos años, los soldados rusos literalmente se han congelado hasta morir en las trincheras porque el equipo de invierno que les da el gobierno no está bien aislado. Frecuentemente se desintegra en días, dejando a las tropas expuestas al frío y congelación. Imagina ser un hombre común, poco entrenado, enviado al combate con equipo tan defectuoso que la hipotermia y la congelación son más amenaza que el fuego enemigo. No esperes ayuda si te hieren. Los botiquines que dan a los soldados rusos llevan décadas caducados o están vacíos. Si un soldado recibe un disparo, olvida torniquetes o vendas. A veces solo les dan tampones. Sí, así es. Tampones para heridas de bala y frenar el sangrado. Pero la situación empeora, ya que la comida es otra pesadilla. Varios informes y videos del frente muestran a soldados rusos muriendo de hambre en sus trincheras. Los convoyes de suministros suelen fallar en entregar raciones por corrupción de oficiales o problemas logísticos, dejando a los soldados sin comida durante días. Y cuando por fin llegan las raciones, suelen ser latas vencidas o pan mohoso. En su desesperación, los soldados han recurrido a buscar lo que puedan encontrar en los pueblos cercanos o en casas abandonadas. Algunos han sido grabados comiendo animales callejeros como perros, gatos o roedores para no morir de hambre. Además, una filtración de la inteligencia militar ucraniana reveló que la falta de alimentos llevó a soldados al canibalismo. Un soldado ruso llamado Berlok presuntamente mató y se comió a su compañero Foma en 2 semanas horribles. Ahora,
No pudimos confirmar de manera independiente la autenticidad de este audio, y sinceramente, por el bien de la humanidad, esperemos que sea falso. Pero desafortunadamente, Berlok no es el único caníbal en las líneas del frente rusas. Junto con asesinos y crímenes violentos, Rusia ha enviado conscientemente a caníbales convictos a luchar en su guerra. Considera a Dmitry Milishev, un caníbal condenado a 25 años por asesinato y otros crímenes atroces. Fue reclutado en los notorios batallones penales Tormenta 5 de Rusia, junto con Alexander Maslenikov, un asesino serial infame por el brutal doble asesinato y desmembramiento de 2 mujeres. También está el incidente donde unos 80 soldados rusos liderados por oficiales de inteligencia militar quedaron totalmente atrapados sin suministros. El hambre en la instalación llevó a los soldados a cazar y comer perros callejeros. Lo peor del asedio fue que las tropas ucranianas hallaron cuerpos rusos con carne y órganos faltantes. En ese grupo de 80 soldados se reportó que 2 hombres fueron ejecutados por sus comandantes por beber más agua de la permitida. Historias así surgen primero en Telegram, donde soldados rusos y ucranianos comparten experiencias similar a Twitter. Cada día, parece que hay otra historia de Rusia que es aún más impactante y surrealista. Esta brutalidad muestra por qué los jóvenes rusos evitan desesperadamente la conscripción. Porque, por muy patrióticos que sean, unirse a la guerra de Putin puede ser una sentencia de muerte si el conflicto dura 1 o 2 años más. La mayoría de las bajas rusas no serán por balas ucranianas, sino por la incompetencia y el desprecio de Rusia por la vida humana. Los líderes rusos son conocidos por su extrema tortura y crueldad hacia sus propios hombres. Toma el caso del soldado ruso Andrei Sychov. En 2006 le amputaron piernas y genitales tras una grave congelación. Sychov y al menos 7 reclutas fueron obligados a estar en cuclillas durante horas en la nieve y recibir brutales golpizas en Año Nuevo. Como resultado, Sychov desarrolló una infección gangrenosa. Sus comandantes retrasaron su hospitalización hasta el 4 de enero, cuando ya estaba crítico y no podía ponerse de pie. ¿O cómo? El 25 de octubre de 2019, el recluta Kramil Shamshutinov perdió el control tras semanas de golpizas y amenazas de agresión sexual. Abrió fuego contra sus compañeros soldados, matando a 8. Pero antes de hacerlo, Shamshutinov dejó este mensaje, explicando exactamente qué lo había llevado a ese punto. En 2018, otro recluta, el soldado Otrion Pachodin, fue castigado por fumar en los barracones, obligándolo a grabar la palabra Petuk, jerga rusa de prisión, en la frente. 2 semanas después, se suicidó con su Avtomat Kalashnikova 74 durante un entrenamiento en Sverdlovsk, Urales. Su último mensaje de texto a su madre sigue volviéndose viral cada año, recordando lo cruel y brutal que es el ejército ruso. No hay estadísticas oficiales sobre casos de novatadas en el ejército. En 2018, más de 1.100 militares fueron condenados por abuso de poder y 372 por violencia, según un informe. Todo eso sucedió antes de la invasión. Ahora, imagina lo que sucede cuando a estos monstruos se les da rienda suelta, especialmente con reclutas mucho más jóvenes, obligados a vivir bajo su mando durante todo un año. En Rusia, llaman al sistema Darovshina, un brutal sistema de novatadas que comenzó en tiempos soviéticos y nunca desapareció. Los ejércitos occidentales han intentado eliminar el acoso, pero en Rusia está arraigado como un rito de iniciación. Como resultado, los soldados son sistemáticamente quebrados, traumatizados, y se les enseña una lección por encima de todo. Si quieres sobrevivir, debes infligir dolor al siguiente en la fila. Ante estas atrocidades, no sorprende que los rusos eviten el servicio militar obligatorio. Incluso en 2020, Alexander Letinin, abogado, exsoldado y miembro de la Unión de Madres de Soldados de Rusia, afirmó que su organización no gubernamental recibía muchas llamadas desesperadas pidiendo ayuda. Recibían alrededor de 300 llamadas telefónicas al día y aproximadamente el 10% eran reportes de novatadas. A esto se agregaban 20 correos diarios, 1 o 2, relatando abusos brutales, solo de los soldados que se atrevieron a hablar. Imaginen a los miles que aguantaron tortura y silencio durante meses o años. La organización no gubernamental Derechos de las Madres reportó que solo 4% de las muertes de reclutas ocurrieron en combate y 44% fueron suicidios. Eso fue antes de la invasión. Hoy en día, ese número está aumentando porque los soldados son presionados no solo por negarse a obedecer órdenes, sino incluso por hablar. Hemos visto videos de soldados rusos pidiendo comida, ropa de invierno y suministros básicos. Muchos de esos hombres fueron golpeados o desaparecieron. E incluso si sobreviviste a las novatadas,
el hambre y las trincheras heladas contra todo pronóstico. Si realmente eres el favorito de Dios, el propio equipo de Rusia aún podría matarte antes de que Ucrania lo haga, porque al final del día, la vida de un soldado depende de su arma. Sin un rifle confiable, ya estás muerto. Y para muchos rusos, esa es exactamente la realidad. Algunos soldados cuentan que los sacan de autobuses o cuarteles, les dan pocas horas de entrenamiento y los mandan al combate con armas que apenas saben usar. Un video filtrado mostró a toda una unidad recibiendo rifles a mitad del trayecto hacia el frente. Cuando finalmente los tuvieron en sus manos, la mitad no funcionaba. Algunos no tenían resortes o cargadores, otros culatas rotas, cañones oxidados o recámaras que no cerraban. Al final, esos hombres tuvieron que buscar y juntar cualquier rifle medio funcional que pudieran encontrar, solo para asegurarse de que al menos algunos de ellos tuvieran algo que pudiera disparar cuando fuera necesario. Este desastre no solo afecta a armas pequeñas, las armas pesadas sufren igual catástrofe. Los sistemas antitanque, morteros y lanzagranadas suelen estar mal asignados, fallar o no existir en ciertos sectores. La infantería asalta posiciones ucranianas fortificadas solo con fusiles y granadas. Como era de esperarse, unidades completas son sacrificadas inútilmente. Incluso la munición, los explosivos y las bombas que les dan a los soldados rusos a menudo resultan ser completamente falsos o defectuosos. En varios casos, tras inspeccionar posiciones destruidas, las tropas hallaron proyectiles disparados que solo tenían astillas de madera o yeso con pequeñas trazas químicas. Materiales diseñados para parecer y sentirse como explosivos reales, pero completamente incapaces de detonar. Aunque no puedo señalar un solo nombre de fábrica verificado aquí, varias cuentas del frente mencionan haber encontrado municiones defectuosas, fallos de disparo y cargas falsas. Los soldados literalmente arriesgan sus vidas lanzando granadas que pueden o no explotar. La verdadera tragedia es que nada de esto es siquiera un secreto. Telegram se ha asegurado de que cada ruso sepa exactamente lo que está pasando en las líneas del frente. A pesar de todo, el Ministerio de Defensa ruso no hace nada. En estos años, Telegram ha sido esencial para soldados ucranianos y rusos. Recibe muchos videos y mensajes terribles del frente. Madres, padres, esposas, hermanos. A estas alturas, casi todos en Rusia saben que el ejército se está pudriendo desde adentro. Ni siquiera la corrupción se ha salvado. Sus armas más críticas, tanques y vehículos blindados, se desmoronan antes de llegar al frente. Tras más de 2 años de combates, gran parte de las pérdidas de equipo pesado ruso no es causada por misiles ucranianos. Son resultado de mala administración, corrupción y falta de combustible. Al principio de la invasión, muchos tanques se descompusieron y quedaron abandonados con sus tripulaciones, siendo blancos fáciles para drones ucranianos. Honestamente, una de las principales razones por las que Rusia está teniendo dificultades no es por lo ferozmente que Ucrania está luchando, es por décadas de corrupción, carcomiendo al ejército ruso desde adentro. Generales, comandantes y funcionarios de defensa han estado saqueando el presupuesto militar durante años, embolsándose millones que se suponía debían mantener al ejército listo para el combate. Imagina a un general ruso recibiendo órdenes de almacenar miles de misiles y proyectiles. Práctica estándar para mantener al ejército listo ante una guerra. En el fondo, este general no cree que Rusia entre en un conflicto a gran escala. En cambio, ve este enorme contrato militar como una manera fácil de embolsarse dinero para sí mismo y retirarse cómodamente. Se acerca a los proveedores con una propuesta simple y corrupta. Entrega una parte de los explosivos reales y completa el resto con imitaciones o carcasas llenas de arena, acerrín o cemento. A cambio, recibe un soborno considerable y compra la villa en España que quería. Los proveedores también están satisfechos. Recortar gastos genera grandes ganancias. Entregan cajas de municiones falsas que parecen reales y pasan inspecciones superficiales, permaneciendo años en almacenes. Y durante años nadie ha notado nada, porque nadie espera que alguna vez las necesiten en un combate real. Cuando inicia la guerra, los comandantes en el frente piden urgente munición, tanques y lanzacohetes de los almacenes, suponiendo que están abastecidos. Al llegar al frente, los soldados abren las cajas y solo encuentran basura inútil y proyectiles que no explotan, cohetes que apenas encienden, granadas llenas de concreto. Los soldados se ven obligados a ir a la batalla mal equipados, compartiendo rifles, atacando posiciones fortificadas, con nada más que granadas y esperanza. La podredumbre también infectó el mantenimiento. Miles de millones de rublos destinados a mantener tanques y vehículos blindados listos para el combate fueron desviados mediante documentos falsos. Los comandantes aprobaron reparaciones terminadas que nunca se realizaron, piezas de repuesto que nunca se entregaron y servicios que nunca se llevaron a cabo. Por eso, la fuerza rusa de 10.000 tanques resultó casi inútil en la realidad. Incluso los que funcionan sufren por combustible robado o piezas del mercado negro. La humillación es tanta que los ucranianos han capturado varias veces tanques rusos casi operativos abandonados.
Los repararon y los devolvieron a la batalla contra el mismo ejército que los perdió. Y mientras Rusia está perdiendo equipo, también está perdiendo hombres, tan necesitados de mano de obra que Moscú contrató a miles de norcoreanos para llenar sus filas. ¿Por qué crees que no enviarán a los reclutas al mismo peligro? Legalmente, solo deberían servir en Rusia, lejos del combate. Desde el inicio de la guerra, los reclutas han sido enviados ilegalmente al frente. Soldados rusos capturados y pruebas en video y llamadas interceptadas lo confirman. Los reclutas mueren en el frente en Kursk, Kharkov y territorios ocupados. Y el régimen se asegura de que negarse a cumplir las órdenes de reclutamiento no sea una opción. En el momento en que un hombre recibe una notificación de reclutamiento digital, ignorarla trae consecuencias brutales. Se le prohíbe salir de Rusia, se le quita la licencia de conducir, se le bloquea la compra o venta de propiedades, se le niegan préstamos bancarios e incluso se le prohíbe registrar un pequeño negocio. Los gobiernos regionales pueden imponer medidas aún más duras, como quitar los beneficios sociales a familias enteras si un hijo no se presenta. Aun con amenazas, la gente huye para salvarse. En respuesta, el ejército ruso ha recurrido incluso al secuestro directo. Oficiales de reclutamiento y equipos de policía ahora esperan en estaciones de metro, supermercados, incluso afuera de edificios de departamentos, llevándose a los hombres de las calles para cumplir con las cuotas. Así debajo ha caído Rusia, librando una guerra no solo contra Ucrania, sino también contra su propio pueblo. Pero a menos que, y hasta que confronte la corrupción y la decadencia que están pudriendo a su ejército desde dentro, Rusia nunca ganará.